Pues muy buenas tardes a todos. Mira, yo empecé a averiguar de esto porque aluciné con una actriz de la tele, ¿no? Digo, voy a ver qué pasa, qué está pasando ahí, chalecos amarillos. Y me parecía que era una cosa así puntual, ¿no? Una protesta por una tasa al diésel, una subida de tasas de impuestos sobre el diésel. Y bueno, me metí en internet y fui averiguando, me fui quedando y no sé, me pareció una cosa no solo interesante, sino importante. Importante porque lo veo como una continuación de luchas, tanto de la de Grecia como la de los 15M, como los movimientos 5 que tuvo un poco en Italia también. Y Nuit Debout de Francia, que se cortó con un atentado, ¿vale? O sea, estaban empezando a llenar plazas, a hablar de todos los temas sociales que pasaban en Francia, y esto Nuit Debout. Y las propuestas también parecían parecidas a las de 15, bueno, el caso es que se cortó con un atentado. Y esto era como otra vez volver a salir, ¿no? ¿Por qué sale la gente a la calle el 17 de noviembre? Pues porque la causa más evidente es la subida de una tasa a la gasolina. ¿Qué pasa en Francia? Que hay mucha gente que vive en el campo, que no vive en París y que tiene muchos problemas de transporte público y tiene que usar el coche para todos. Como, bueno, aquí también podemos tener un momento de ese problema. ¿Y qué pasa? Por otro lado, la parte institucional es Macron, es el presidente francés, que fue elegido en segunda vuelta en frente de Marine Le Pen, o sea, era el partido de ultraderecha con lo otro que queda, porque son 2 vueltas en Francia. Y en la primera vuelta están todos los partidos y en la segunda vuelta quedan 2. Y quedaba Macron y Le Pen. ¿Y Macron quién era? Pues era un desconocido para los franceses. Había sido ministro de Economía, creo, con François Hollande. Y era como una especie de persona ahí que nadie la conocía, y de repente empezó a salir en todos los periódicos, en todas partes, era el candidato, el que iba a hacer algo distinto, que iba a hacer algo diferente y que iba a llevar a Francia a todas las expresiones. Hay mucha puesta en escena con Macron, o sea, Macron siempre sale como en escena, como si estuviera haciendo una película, ¿no? Bueno, el caso es que me gustaría darles la palabra a los mismos chalecos amarillos para que se definieran ellos quiénes son. He visto un montón de vídeos donde salen entrevistas más cortas, más largas, con los chalecos amarillos, y todos te empiezan a decir lo mismo, es decir, cuando se hace la convocatoria de salir a las rotondas a hacer un corte de tráfico selectivo, se van encontrando ahí en las rotondas la gente y se van dando cuenta de que no están solos en sus penas, ¿no? Y muchos te cuentan también que se sentían avergonzados de no llegar a fin de mes, de no tirar para adelante, de que cada vez sus hijos tenían más problemas, o sea, que a veces tenían más problemas para ir de vacaciones, que las vacaciones se les quedaban al que no tenía, que les ahogaban los impuestos y que los frigoríficos estaban vacíos. Y cuando llegan ahí a la rotonda se dan cuenta de que no es un problema personal, que es un problema de todos, empiezan a hablar y empiezan a intercambiar opiniones, empiezan a darse cuenta que a lo mejor se conocían del barrio y nunca habían hablado y que se hacen amigos, que se encuentra un chico magrebí con un señor que en teoría es racista, empiezan a hablar y dicen, hostia, pues este es mi compañero, este es mi amigo, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y se empiezan a encontrar, ¿no? Los mismos chalecos amarillos, siempre que se les pregunta, dicen que es un movimiento transversal, que puede haber derechas e izquierdas, que ahí no se pide el carnet de política a nadie, que son apartidistas, algunos dicen apolíticos porque como aquí confundimos las palabras, y apolítico no es lo mismo que apartidista, o sea, quiere decir que no quieren ser de ningún partido, no quieren ser de ningún sindicato, y que todas las opiniones se pueden discutir, ¿vale? Y que están ahí para eso, para intercambiar, discutir, ponerse de acuerdo y tal. Luego tienen lo que nosotros también llamamos portavoces, pero algunos son portavoces de rotondas de una zona, por ejemplo de Rouen,
hay varios cortes de cartera en la región y eligen un portavoz, entre ellos algunos. En el caso de Rouen es un chico que se llama François Boulot, que es un abogado y que habla muy bien. Bueno, estos son los cortes de Rompuy. Aquí empezaron las... A ver, punto así, a ver si se ve mejor. Vale. Este es un corte de Rompuy. Había 2000 Rompuy en toda Francia al principio del movimiento. ¿Tienes que decir lo que es un Rompuy? Una rotonda, un cruce, digamos. Se ponían en los cruces fuera de la... Una rotonda revestida. Sí, las rotondas típicas francesas. Yo hace 15 años cuando fui en viaje a Francia me di cuenta que todas las rotondas, luego las rotondas han venido aquí también. Pero era increíble, cada pueblito de miedo tenía una rotonda. Bueno, esto también es corte de carreteras selectivo. A lo que le decían la convocatoria, les decían a los coches que el que llevara un chaleco amarillo puesto en el parabrisas pasaría, o sea que era el selectivo. ¿Y por qué se ponen el chaleco? Ellos dicen, yo creo que a posteriori, ellos dicen que los chalecos amarillos les permiten ser visibles, porque hasta entonces eran invisibles, por eso yo le llamaba a la charla la revuelta de los invisibles. Y que además también, como cuando te pones el chaleco en la carretera, era que estaban averiados. Y que también a veces también decían que estaban en peligro, o sea, esas tres cosas, ¿no? Estamos mal, o sea, estamos expresando un malestar que no tiene otro cauce para expresarse que la calle. Esto, ¿qué pasa? Que en diciembre, esto empieza en noviembre y en diciembre empieza a hacer mucho frío en Francia. Entonces los que se van quedando en los Rompuy deciden que, porque del otro lado se dice es que esto, ella verá, cuando venga Navidad esto se va a acabar, tal y cual, no sé qué, pero ellos deciden celebrar allí las Navidades. Y pasa lo que pasaba en la plaza, ¿no? Que de repente la gente empezaba a dejarles cosas para la fiesta de Navidad, les llevaban foie gras, les llevaban no sé qué, y se hicieron unas mesas bastante impresionantes. Aquí no se ve muy bien, pero eran bastante impresionantes en muchos Rompuy, no en todos, pero en muchos. Y claro, pasar las fiestas, aquí esto es una fogata que hacían fuera porque hacía realmente mucho frío. Y pasa lo que pasaba con el 15M, que es que la gente cuando se junta, cuando comparte, cuando se queda a dormir allí para que no le tiren el lugar, pues se estrechan unos lazos y ellos dicen que han redescubierto o han vuelto a traer de la enseñanza de la República, que es Liberté, Égalité, Fraternité, han recuperado la fraternité, la fraternidad. Y realmente se crean unos lazos profundos. ¿De qué va? Sigue. Para, que pares. Vale. No sé, me va haciendo señas. Si no, yo no hablo. Es tu marido, o sea, tírale la cámara. Yo no hablo. Por encima ahí. Bueno, y volvemos a las caras visibles del movimiento. Vale, cariño. Volvemos a las caras visibles del movimiento. Voy a avanzar. Tengo que hablar también de este tema, me saca el tema de las banlieues, que las banlieues son los barrios de París de inmigración, pero no de migración de ahora, sino de una inmigración que son franceses, porque son franceses de tercera generación, porque sus abuelos ya habían sido nacionalistas franceses cuando después de la descolonización de Argelia, de países de África, de la Martinica, de migración que ellos tenían como colonias antiguamente. Entonces nacionalizan a todos estos franceses pero se guetizan, o sea, se meten en barrios que son guetos, y que estos barrios, no sé si os acordáis, en 2005 hubo un levantamiento de las banlieues por el asesinato de un chaval por la policía, y hubo, no sé si 15 días o un mes, no me acuerdo bien, pero hubo una verdadera revuelta de las banlieues. Sí. Se quemaron un mogollón de coches y la represión fue brutal. Y desde entonces no es que no haya levantado cabeza, porque yo creo que también les ha servido para asociarse, para hacer asociaciones de justicia policial. O sea, se han asociado mucho, se han organizado, tienen redes de apoyo mutuo. Mira, me da mucha que haya ido la Monse, porque cuando estábamos en Calais vinieron una asociación de estas, de las banlieues, con todas las mujeres con sus pelos y tal, venían con un camionaco de comida para Calais, para el campo de refugiados, que te cagas. Y ustedes son las banlieues, que tienen redes de solidaridad. Bueno, pues estas banlieues
De esta española sale esta chica que se llama Priscila Ludowski, que es la que en realidad enciende la chispa del movimiento, porque ella anteriormente, unas semanas antes, había hecho una petición de bajada de impuestos sobre los carburantes, y precisamente lo que hacen es subir el impuesto. Y ella había conseguido 1 millón de firmas en una semana, o sea, que era una cosa que a la gente le preocupa, porque no, realmente que le suban 100 euros de gasolina les hace trontollazo el presupuesto, o sea, pero totalmente. Y bueno, esta chavala pues luego ha seguido haciendo acciones, coordinándolas con el movimiento de los Gilets Jaunes. Sale en muchas conferencias que dan, conferencias o charlas que dan por los pueblos y tal, y sale por la tele también a veces, también la sacan por la tele. Y habla muy bien, y tiene un lenguaje muy llano, porque lo que caracteriza casi todos los portavoces, menos al abogado, es que tiene un lenguaje muy sencillo, muy simple, pero muy certero, o sea, lo tiene muy claro, lo que quieren decir, cómo lo quieren decir. Y esa también. Priscila Ludowski. Este es Maxime Nicole. A la élite francesa y sobre todo Macron, yo creo que le odia. Le odia porque lo encuentra como la purria, o sea, es la imagen de la purria, ese chico con la gorra hacia atrás, con la barba tal, y con un lenguaje así muy coloquial. Y es un tío que empezó a coordinar por internet las acciones y las acciones de los chalecos amarillos. Y desde entonces pues le sigue también muchísima gente, es muy famoso. Y también sale en debates de la tele, fue arrestado en una de las manifestaciones y es una de las cabezas visibles del movimiento. Es famoso en toda Francia, ¿no? Y es muy majo, a mí me gusta mucho cómo habla, me encanta, porque es un lenguaje que llega directo a la gente que tiene que entender lo que está pasando, ¿no? Y lo hace muy bien, realmente. Ahora os voy a enseñar al abogado, creo que sale el abogado ahora. Sí, este es el abogado, este se llama François Boulot, y este lo vi yo primero en una entrevista que le hacían y me quedé pillada porque lo hacía muy bien. Y luego lo he visto en debates en la televisión normal, que es decir, los medios mayoritarios, en los que se hacen falsos debates, digo yo, estoy mezclando las cosas, y este habla estupendamente. Y cuando puede meter un argumento, los deja todos sin palabras, los deja todos sin argumentos. Sobre todo habla mucho de fiscalidad, porque es abogado, y además de justicia también. Habla del tema de la justicia en ese momento, que es un tema de reflexión. ¿Los demás van a los debates públicos? Sí, también algunos. El Maxime Nicole fue un debate, iba con otro abogado. ¿Pero solo una vez? Alguna vez hasta los más pequeños, más grandes, y luego salen constantemente por la red, estos salen por los medios, al principio más, porque como pensaban que era una cosa que iba a salir, se iba a caer, no tenían muchas expectativas, sí que les daban cobertura. Después, cuando se dieron cuenta de que no tenían que hacerlo, pues ya no le hicieron más, ¿no? Y si lo hacen es para no dejarles hablar. O sea, nosotros somos muy democráticos, invitamos a un chaleco amarillo, pero luego le vamos a cortar la palabra todo lo que podamos. Eso yo lo he visto en un montón de debates, o sea, que no les dejan hablar. Este es Jérôme Rodríguez. Para mí es el mejor de todos. Bueno, a mí me encanta. Es un tío pacífico que iba a las manifestaciones, que cada vez era más popular entre la gente de su barrio y alguna vez también había salido en algún medio y habla súper bien, o sea, con un lenguaje también súper sencillo. Por ejemplo, cuando habla de Macron dice ce garçon, dice este chico, este crío, ¿no? Este crío, o sea, lo trata como un niño porque él es más mayor que él, no tanto más, pero más mayor que él. Pero como Macron desprecia, él también le desprecia así, pero con mucha elegancia, porque no le está llamando nada, le está llamando este crío, esta criatura. ¿Y este que le ha pasado? ¿Le han sacado uno? Y en una manifestación, sí, en una manifestación, me parece que fue la sexta o la séptima, iba con sus colegas por ahí y hay muchos testimonios, incluso testimonios anónimos de policía, que dicen que lo tenían encejado y que le tiraron a propósito. Querían desincentivar que fueran a las manifestaciones. Bueno, con esto consiguen eso. Y perdió el ojo. Perdió el ojo, sí. Pero él dice una cosa muy bonita, dice, cuando le dicen vas a continuar después de lo que te ha pasado, le dice, mira, yo a mi hija siempre le digo que se tiene que acabar lo que tiene el plato. Pues yo también tengo que terminar lo que he empezado.
y lo voy a hacer. O sea, a mí me encanta cómo habla, es súper bonito, súper llano. Y que tiene también muy buenos argumentos. Mira, este es especial porque un día me lo encontré aquí, en la plaza. Es el padre de la Clarita. Y se llama Patrick Fabias y ha escrito un libro que no me lo he traído, mierda. Bueno, le dije, oye, tienes... Porque yo lo había visto en una entrevista que le hacían en la Red de Francia y traía el libro, un librito que había escrito, ¿no? Me parece que era el principio del movimiento de todo, pero ya había escrito su librico con toda la información que eran artículos sobre llamamientos, sobre convocatorias, bueno, todo lo que había encontrado por aquí, lo había metido en el libro. Y estuvimos hablando un rato y es un tío también muy majo y me hizo entender cosas que yo desde aquí no las veía tan claras, ¿no? O sea, cosas de intríngulas de política y cosas así que yo no entendía bien, ¿no? ¿Quién es quién también? O sea, ¿quién es de derechas, quién no es de derechas? Todas esas cosas. Patrick Fabias. Este es Juan Sabulo otra vez. Y esto aquí entramos en otra categoría que es la categoría que yo llamo la de los que inspiran, ¿no? Los inspiradores. Este chaval es abogado de Wikileaks en Francia desde que arrestaron a Julian Assange. ¿Cómo los llamas? ¿Has dicho? Los inspiradores, bueno, sí, los que inspiran. Este chico tiene... Como las faves. Sí, exacto. No, las faves, ojalá. Unas faves el think tank, exacto. Este chaval es abogado de Julian Assange y cuando empieza el tema... abogado? Sí, y hablan todos los abogados, hablan muy bien, todos. Y este también habla muy bien. Y antes de empezar los Gilets había escrito un libro que se llama Crepúsculo, en donde explicaba cómo había sido elegido Macron. Y porque él conoce a Le Petit Paris, a la élite francesa, que vive toda en París y que son los multimillonarios franceses, los que compran los medios de comunicación, los que tienen todo el poder, los que han multiplicado sus fortunas por 7 en Francia en los últimos años. Y no es broma, es verdad, o sea, no estoy exagerando, porque la política neoliberal de todos los presidentes ha sido privatizar, como aquí, se han privatizado hospitales, se han privatizado carreteras, se han privatizado los ferrocarriles y están en ese proceso, autopistas. Y la última, en pleno de estos chalecos amarillos, Macron estaba pretendiendo privatizar en los aeropuertos de París, que le dicen que son las tiendas de familia, que son cosas que funcionan, que dan dinero para el Estado. Entonces, que ¿para qué privatizar una cosa que nos da dinero? O sea, ¿para qué vender una cosa que tú vendes lo que no necesitas? Pero esto lo necesitamos porque así nos capitalizamos, está. Y ha hecho una ley, pero está ahora frenada en el Senado. Yo he visto un discurso de una senadora que los tiene pepinos, o sea, no sé si será palabras solo, pero lo que dice está muy bien, porque le cortaron el rostro a este. Bueno. ¿Qué proponen los...? Bueno, lo último que os quería decir sobre organización. Como se organizan, también han intentado hacer varias veces asambleas de asambleas, en las que, bueno, va quien quiere, o sea, van las asambleas que quieren. Algunas veces yo he oído acusaciones de que es una manera de recuperar el movimiento por parte de partidos políticos como el de Mélenchon, como la Francia Insumisa, pero bueno, ahí están haciendo esas cosas. Otra cosa que hacen también, y no desde ahora, desde los chalecos amarillos, aunque mucho más, desde los chalecos amarillos, es talleres de un proceso constituyente, talleres para reformar la Constitución desde abajo. Se reúnen en los pueblos y se organizan talleres de esto. Es como procesos constituyentes. Sí, parecido, pero es más nacional. O sea, hay en muchos sitios en Francia y además cada vez salen más, como humos. Y está muy bien porque así permite que la gente pueda decir esta Constitución la hemos hecho nosotros. Bueno, y en esto, cuando empieza este movimiento, Macron reacciona de varias maneras. Una es enviándole, por ejemplo, una carta a Maxime Nicolas, el chico de la gorra, diciéndole que le esperan en el Elíseo, y cuando él pregunta, bueno, vale, voy al Elíseo, como a otros también se la mandan, voy al Elíseo, pero yo quiero retransmitir esta entrevista. Le dijeron que no le iban a retransmitir, porque yo lo que creo es que querían o untarles, o amenazarles, o algo así, lo querían retransmitir. Entonces no se hizo. Entonces Macron propuso una primera salida a escena que la hizo en el invierno, en el acto 12. Y en esa primera respuesta, vamos a decir,
ni nombra a los chalecos amarillos, para nada. Habla de que, bueno, hay una parte de la gente que entiende un malestar, pero hay también una masa rencorosa, ¿no? Que lo que está queriendo es cargarse la democracia y estas cosas tan bonitas, ¿no? Pero entre estas cosas que dice, propone unas medidas que es la subida del sueldo mínimo de 100 euros, o sea, subir 100 euros el sueldo mínimo, es decir, y luego aplaza 6 meses la tasa carburantes, o sea, aplaza la tasa de los carburantes durante 6 meses. Eso es lo que hace, entonces la gente se ríe, bueno, dice que para eso no salir, hubiera podido no salir. ¿Y qué proponen los chalecos amarillos? Porque muchas veces se les acusa de no tener propuestas, de no tener cabecillas se les acusa porque no los tienen, pero de no tener propuestas no les pueden acusar porque hay un montón de propuestas, o sea, que se podrían dividir en 3 partes. La justicia fiscal, que es la que habla el Buló y algunos más, la justicia social, que sería, por ejemplo, subir los sueldos de los... No, reindexar las pensiones a la subida de precios. Esto sería una medida social que piden los chalecos amarillos. Y hay también otra rama de las reivindicaciones que sería la política con una petición de más democracia, que se concreta en un referéndum de iniciativa ciudadana, entre otras cosas, porque hay más cosas, en un referéndum de iniciativa ciudadana que sería vinculante y en toda materia. ¿Qué quiere decir? En toda materia. Quiere decir que sería para derogar leyes, para legislar y para derogar cargos. Esto yo creo que les entren así a los malos. Y luego también constituyente, es decir, para también se puede, o sea, en base a ese referéndum se puede votar una constitución que han hecho la gente desde abajo. Este es el referéndum de iniciativa ciudadana en toda materia que se ve en las siglas normalmente en las manifestaciones, no sé si las habéis visto. Es como aquí, pero en el Estado. Pero con 3 patas, un referéndum de 3 patas. Bueno, el caso es que también plantean algunos, y en esto yo creo que se tendría que saber en qué... Mira, en 2005 los franceses votaron por un 56% que no al Tratado de Maastricht, a la entrada en la Unión Europea. En 2005 votaron que no, en un referéndum que se suponía vinculante. Y a los 2 años se lo colaron por el Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces, ellos no se olvidan de esto. Ellos quieren, hay muchos que hablan de que hay que salir de Europa y que hay que salir de Europa y que hay que salir de Europa. En esto, las derechas, Marine Le Pen hasta hace poco era una de las propuestas que tenía, salir de Europa. Y ahora la ha recogido otro partido más pequeño que se presenta a las europeas y que su primera demanda es esta. Que es un pavo que se llama Asselineau, que es como un conservador, pero mucho más moderado que la Le Pen. Yo creo que más moderado que el Macron, o sea, no es tan neoliberal. Es conservador, pero no es neoliberal. Y este está hablando todo el rato del Frexit, que salir de Europa, y hay mucha gente de los chalecos amarillos que quieren Frexit, que quieren la salida de Francia del mercado. Bueno, del mercado como no, de la Unión Europea. ¿Es mercado? ¿Cómo se llama? Es mercado, es mercado. Es un mercado. Es un mercado que es un superestado, pero que es curioso. Que es un supermercado. Que es un supermercado. Pero que es curioso, ¿no? Que sea salir y no transformar, ¿no? Bueno, hay otra parte, sí, es cierto, hay otra parte Que a mí esto me sorprende. Hay otra parte que dice transformar, ¿eh? François Boulot yo creo que está más cuando habla, es un debate muy técnico porque las leyes europeas son un enrevesamiento, los tratados europeos más todavía. Lo que también tengo que decir en cuanto al referéndum ese que os he dicho en 2005 de la salida de la no entrada a Maastricht, fue un 56% que no. Y también había había derechas que votaban eso y también izquierdas, porque en Francia se hicieron unos talleres, y en esto tengo que mencionar a la asociación de la que yo vengo, que es ATAC, que tenía mucho poder entonces en Francia, tenía muchísimos asociados en todas partes, en todos los pueblos de Francia, y se hacían talleres para estudiar el Tratado de Maastricht, que
es un tratado muy enrevesado, ¿vale? Pero que se puede estudiar, no hay nada imposible, o sea, y luego pues cada uno tendría, la gente, cada uno tendría pues sus más expertos y llamaría, ¿no? O sea, se hizo un súper debate en Francia en 2005 y se rechazó la Constitución del Autor porque se hizo ese debate. Aquí no hicimos ningún debate, aquí dijimos, ¡ay, que viene Europa, que guachi, somos europeos, venga, vaya! Y nadie dijo que era Maastricht es súper neoliberal, tratados súper neoliberales y que lo que han hecho es donde estamos ahora. O sea, es decir, menos servicios públicos, menos industrialización. O sea, Francia se está desindustrializando, no solo nosotros estamos ya que solo tenemos el turismo y las inmobiliarias, ¿no? Pero ellos también se están desindustrializando y están pagando las consecuencias. Ha habido durante estos años mogollón de despidos, mogollón de deslocalizaciones, en fin, que es verdad, no se quejan de vicios, o sea, se quejan porque lo están viendo, como lo que viene, ¿no? Entonces, después de estas peticiones que he comentado, que se podría concretar más, pero no, también hablan del voto en blanco, de contabilizar el voto blanco, por ejemplo, en cuestión de la democracia. ¿Y cómo se contabilizaría el voto en blanco? O sea, y ellos hacen talleres también para explicar estas cosas, ¿no? Y por lo que yo he entendido, o sea, si hay una mayoría de voto en blanco en unas elecciones, tendría que volver a haber elecciones, hasta que el voto blanco fuera menos que el voto, pues, o sea, el voto a lo que sea, al partido que sea o lo que sea. Y no existe la posibilidad del voto, o sea, del partido en voto en blanco como hay, o sea, esa sería otra posibilidad. Como aquí de hecho la hay, ¿no? La posibilidad de... Lo que pasa es que tampoco se explicita mucho, entonces no hay mucha gente que vote al partido voto blanco, o sea, votarán en blanco pero no en blanco. Vale. Entonces, ja, perdona, dime. Puc anar a interrompre? Sí, no, és curiós perquè és clar, el problema jo crec del govern europeu o de la Unió Europea o del Parlament, de la composició del Parlament a Europa, és que en general no votem. No és que votem malament, és que no votem. I per curiositat, no sabria com dir-ho, els que guanyen són sempre les dretes. Per tant, potser el que hauríem és de mobilitzar les esquerres, no? I no tanta història, que vot en blanc, no sé què. El que cal és convertir esquerres diverses. Más a la izquierda y que se uniera más a la izquierda. En general, o que fos diversa l'esquerra, és igual. Y las europeas, pues igual también, no sé. Yo, por ejemplo, últimamente oigo hablar a Martínez, que es del partido ECO, que estaba en el Parlamento Europeo, y que él dice, yo creo que hay cosas, o sea, que he conseguido cosas, hemos conseguido los verdes cosas. Sí, o sea, no es que estemos allí de palote inútil, se pueden conseguir cosas. Se ven leyes, por ejemplo. Lo que pasa es que el Parlamento Europeo no hace leyes, o sea, solo las enmienda y tal, pero no hace las leyes el Parlamento. El Consejo de Europa, que son los ministros, son enviados desde todos los países, ministros, sean como los ministros o lo que fuese, estos sí hacen las leyes. Pero no el Parlamento. Eso es una cosa que tendría que cambiar, o sea, si queremos seguir en Europa. Una de las cosas a reformar. Bueno, el caso que delante de todas estas reivindicaciones de los chalecos amarillos, el Elíseos sigue estando sordo, ¿no? Pero se le ocurre una ideica. Voy a hacer... porque realmente no está solo, sí que está escuchando, lo que pasa es que no quiere escuchar, pero voy a hacer un gran debate. Voy a pasearme por toda Francia y voy a convocar a las fuerzas francesas, a los alcaldes, a todo el que quiera venir a debate, ¿vale? Pero no es un verdadero debate, o sea, todos los han dado cuenta, porque salía por la tele transmitido en directo, que era crecimiento personal del señor Macron. Se podía pasar 6 horas hablando, ¿eh? La gente decía que se mareaba ya al final, o sea, pero entonces traía a todos los alcaldes más o menos afines, con un cuestionario cerrado por ellos, ¿no? Entonces los chalecos amarillos decían, ¿para qué vamos a ir? Si total, es que está todo el tejado vendido, o sea, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Pero él seguía con su gran debate, salía por la tele, y para quien se quisiera convencer, que también hay gente que le encanta a Macron, pues bueno, pues me parecía estupendo, ¿no? Yo he oído opiniones de todos los gustos. Los chalecos amarillos en general han dicho, esto es una tomadura de pelo, pero bueno, supongo que siempre hay gente que se deja convencer por el poder, ¿no? O sea, que le parece bien cómo está la cosa. El caso es que justo cuando se iban a dar las conclusiones del gran debate, pues se quema Notre Dame. Pues
estoy apuntando. Voy a hablar el lunes, el domingo por la noche sí que me van a quedar. Pero bueno, He metit 3 F, el mateix. y fue un poco así, porque resulta que a los 2 días sale un montón de pasta de todos los ricachones mecenas de la élite francesa diciendo yo pongo 100 millones de euros, yo pongo 200, yo 300. O sea, una figura ahí del mecenazgo que a los chalecos amarillos les chocaba mogollón, porque decían, sí, hostia, en una semana salen 1.000 millones de euros. En una semana de toda esta peña que se saca las moneditas del bolsillo porque tienen unas fortunas que se les salen por las orejas y no saben qué hacer con ellas y las tienen todas ahí evadidas, ¿no? Pues si en una semana salen 100 euros y encima querían que sirviera para descontar impuestos, que es lo que sirven todas estas empresas altruistas y de mecenazgo, que este dinero les descontaba impuestos. Al final no se atrevieron porque los chalecos amarillos y toda la gente dijo, pero bueno, ¿esto qué es? No es que nos alegremos que sí que me lo dan, yo sí. Pero no es que nos alegremos que sí que me lo dan, pero es que si hay dinero para esto, también hay dinero para los pobres, y para los que están en paro, y para los que están ahí a las velas, ¿no? Pues eso, para los jubilados, para toda esta gente. Les pareció un poco obsceno, y es que es un poco obsceno, es obsceno. Bueno, las conclusiones al final se filtran en la prensa, pero bueno, sale Macron haciendo toda la movida, yo voy a dar una conferencia de prensa, hace una conferencia de prensa y explica, pues, hace un discurso muy Macron, ¿no? Es que es muy especial este tío, un poco narcisista, es una cosa, se escucha. Y dice, y en las conclusiones, una de las cosas que dice que ha entendido a los franceses, se ha dado cuenta de lo que viven a los franceses. Dice, hemos descubierto a las familias monoparentales, a los que viven a 3 cuartos de hora del trabajo, a la situación de los discapacitados, a los jubilados molestos. O sea, después de 2 años de estar ahí, descubre que tiene unos franceses ahí que le están diciendo, que existimos, No está haciendo el casado ahora. Sí, bueno, es que son así, es que son las... Pero hay jubilados en Francia. Bueno, Que se ha vuelto moderado. Hay diversidad. bueno, y bueno, entre estas cosas que dije, pues da unas cuantas medidas, pero entre medio de su discurso farrolloso, hay mucha gente que dice, no hemos entendido nada de lo que ha dicho, o sea, le hemos escuchado y no le hemos entendido, porque habla y te enrolla con las palabras y te hipnotiza con su cara bonita y no sabes lo que está diciendo, o sea, porque es un bla bla bla. Pero entonces, hay dos cosas contradictorias en su discurso. Una es... he aprendido mucho con esta crisis de los chalecos amarillos, pero no voy a hacer nada de lo que me dicen, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Mi política es la buena, ¿no? O sea, y además, la ideología neoliberal lo que dice es que no hay otra política, no existe la alternativa. There is not alternative, el famoso chino, ¿no? No hay alternativa a la política neoliberal. O esto o el caos, ¿no? Y además lo ejemplifican en Macron o la facha, ¿no? O la Marine Le Pen. O sea, es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí. Si no votáis a los socialistas, está ahí el Vox, que está ahí como un lobo esperando, ¿no? Para meternos en un país totalitario. Y está pasando en toda Europa eso, no solo en España. Pero bueno, eso es lo que dicen, o yo, el caos, y no voy a continuar, voy a continuar con las mismas políticas que hasta ahora. Y además, voy a bajar impuestos. Todo el mundo, qué bien, bajar impuestos. No, o sea, los chalecos amarillos no piden bajar impuestos. Piden que el impuesto sea progresivo, que es muy diferente. Piden que los que tienen menos paguen menos y los que tienen más paguen bastante más porque se lo llevan todo, o sea, no pagan. Los ricos no pagan ni aquí, ni en Francia, ni en ningún lado. Y que los que tienen más paguen más. Eso es lo que piden. Pero él dice, habernos escuchado, pero va a bajar los impuestos. Vale, muy bien. Va a bajar los impuestos, pero ¿cómo se soluciona esto? Sí, si bajas impuestos, ¿cómo va a haber dinero para pagar los servicios públicos? Bueno, pues le piden a los franceses con toda la morra, entre medio de su discurso florido, que tienen que trabajar más horas. No se sabe cómo se va a concretar esa medida que dijo ahí, pero la cuestión es que les pedía trabajar más horas. Claro, la gente
la gente dice, pero este tío, o sea, el segundo dice, ce garçon, ¿sabes? Está tonto este tío, o sea, no sé. O se cree que somos tontos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar de la represión del Estado en este conflicto, en esta revolución, yo ya luego lo dejaremos para el final de este asunto. El caso es que la represión tiene tres patas, como en todas partes supongo, ¿eh? Tiene tres patas, que es la policial, la judicial y la mediática, ¿vale? Yo considero que la mediática también es una manera de reprimir, o sea, si no dejas hablar, estás haciendo una violencia, aunque sea simbólica. Y aquí os voy a leer una cosa que me gusta mucho, permitidme la veleidad. Es una pequeña frase de Helder Câmara, el obispo de Brasil, ¿os acordáis del obispo de Brasil? No sé si no te acuerdas. Pero dice esto: hay tres tipos de violencia. La primera, madre de las otras dos, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que lamina y aplasta a millones de personas bajo sus rodillos silenciosos y bien lubricados. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. Y la tercera es la violencia represiva, que tiene como objetivo ahogar la segunda, haciéndose auxiliar y cómplice de la primera. No hay mayor hipocresía que llamar solo violencia a la segunda, fingiendo olvidar la primera, que la hacen hacer, y a la tercera, que la matan. Esto es de Cámara y me encantó porque lo explica muy bien. Esto lo puede entender todo el mundo. O sea, es casi poético, me gusta. Bueno, el caso que Macron, en el gran debate, una chaleco amarillo que se coló por allí, le preguntó qué pensaba de la violencia policial, ¿no? Y dijo que eso no existía, en un Estado de Derecho no existía. Y ahí dejó la cuestión. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si una cosa no existe, ¿cómo podemos hablar de ella? ¿Cómo podemos debatir de qué amplitud tiene, de qué no amplitud, de qué? O sea, lo que vamos a hacer ahora no se puede hacer si la violencia no existe. Si no es verdad esa violencia. Está haciendo lo que dice la Cámara, silenciar las otras dos. Bueno, el caso es que la violencia va creciendo a medida que pasan las semanas. Llevamos 25 actos, o sea, 25 sábados en la calle, en París y en todas las ciudades de Francia, en casi todas, en Toulouse, en Burdeos, en Lyon, en Marsella también se montan los pingaos que te cagas, o sea, porque los marselleses son peleones, ¿no? A mí me encantan los marselleses. No sé si hay alguno por ahí. ¿Te ríes por qué? Napolitano. Ah, napolitano, vale. Sí, se parece, sí. El caso. Sí, bueno, luego si queréis hablamos de Marsella porque hay tema. A día de hoy, entre manifestantes, hay unas cerca de 776 heridos que han puesto denuncia. Hay más. ¿Cuántos? 776 que han puesto denuncia. Pero hay más, no son esos suelos. Unos 23 han perdido un ojo. Unos 5 han perdido la mano. Cogiendo las granadas que caían por el suelo, que al principio no se daban cuenta de que eran explosivas y pensaban que eran gases lacrimógenos, las cogían y les pegaban en la mano y les acababan con la mano. O sea, hay 5 mancos. Hay más heridos a día de hoy, lo que pasa es que son 776 que han puesto denuncia, que no servirá para nada, bueno, no sabemos si todavía no se puede decir. Estas cosas no se puede decir. 248 heridos en la cabeza. Esto es muy importante, porque resulta que la deontología policial impide disparar a la cabeza. Y esta gente, los policías, tienen unas armas que se llaman armas subletales, porque no matan, pero mutilan, y que son súper precisos. O sea, si a ti un policía te pisa el ojo, es muy fácil que te den el ojo. Al pobre, o sea, esto lo sabe Jérôme Rodríguez porque le dieron el ojo. Y muchos más, o sea, dice que hay 20, no sé cuántos, 23. Del lado policía se cuentan unos 600 heridos y, una cosa muy importante también, desde el principio del movimiento, 28 suicidios de policías. Entonces, ¿qué pasa? Que las manifestaciones, cuando la gente se enteró de esto de los suicidios, les decían, no os suicidéis, venid con nosotros. O sea, ¿para qué os vais a suicidar
tenéis una salida, venir con nosotros, no tenéis que suicidaros. Con venir a luchar igual cobra sentido vuestra vida, ¿no? Bueno, esto lo decían, y había pancartas y gritos, todas las manifestaciones, no vous suicidez pas, rejoignez. Pero en el acto 23 pasó una cosa, que estaban tan furiosos porque fue tan bestia la represión, que los gases a saco, gente que dice, es que tiraban a bollo, o sea, tiraban el gas así, venga, a gasearnos a todos, y nosotros éramos pacíficos, no éramos ni black blocs, ni nada, o sea, íbamos tan tranquilos, ¿no? Y la gente está tan furiosa que cuando se los tenía delante, en vez de decir, no vos suicidez pas, les decía, suicidez-vous. Les decía que se suicidaran. Claro, esto cogieron los medios y lo plantaron ahí en el 24 horas, ahí dando bucle, mira lo que han dicho, es intolerable, imperdonable. ¿Los Black Blocs, estos quiénes son? Los Black Blocs, vale. No sé dónde le iba a hablar, pero ya te lo explico. Los Black Blocs existen desde las manifestaciones antirrumbistas de Seattle, de Génova, son grupos, parece ser, yo creo que sí, que hay muchos que son grupos de acción anarquista que se dedican pues dicen que la violencia es un método, ¿no? Es una herramienta más de lucha, que frente a la violencia del Estado es legítimo, no son ni mucho menos la mayoría, son grupos muy pequeños, bien coordinados. Y también, aparte de los Black Blocs, todas las semanas, en las grandes manifestaciones, en las que había más grandes, por ejemplo la del día 18, que hubo confluencia con el clima, y la del 1 de mayo, Castaner siempre decía, cuidado, la manifestación, que va a haber muchos Black Blocs, que ya lo sabemos, porque nuestros... Bueno, pues dice el Juan Rodríguez, que es pacifista, si lo sabéis, ¿por qué les dejáis hacer? Si es que se han visto imágenes que están los policías aquí, los casseurs, los Black Blocs, rompiendo todo, y esto es así, sin moverse. Porque tienen imágenes para luego... Sí, hay imágenes de todo esto. No, digo, pero lo deben hacer porque les debe interesar captar esa imagen de alguien que... Sí, claro, entiendo, claro. O lo que sea, ellos no usan la imagen de la policía quieta, claro, y no usan la imagen del Segón diciéndoles, oye, que están ahí, ir allí y detenerlos a todos, pero dejarlos manifestar en paz. O sea, ir allí y detenerlos, pues no, se quedan así. Bueno, ahí hay mucho follón porque en las manifestaciones de, por ejemplo, el Congreso también nos pasaba algo parecido. Había Black Blocs, pero había infiltrados. Y ya los veías, o sea, llegaba un momento que ya te dabas cuenta. Le decíamos, secreta, idiota, ¿te crees que no se nota? Y estaban así con un respiro. En serio. Estaban en Madrid, todos eran de la misma altura, de la misma edad, todos callados y comiendo pipas. Así en un corrito. Entonces tú pasabas por el lado y les decía, secreta, idiota, ¿te crees que...? Y todos van así como en respiro, diciendo, les has descubierto. Y nos veíamos con la voz y le pasaban muy bien. Bueno, el caso. He hablado de la violencia policial, si queréis podemos hablar más. Bueno, después del acto 18, que se lió parda porque subieron por Campos Elíseos los Black Blocs y los casseurs, que les llaman, los rompedores, los que rompen, se petaron todos los Campos Elíseos, que es como si aquí te petas Pase de Gracia, todas las tiendas de pijas y tal, que las petas todas las vitrinas y sacaban la ropa y sacaban cosas y las tiraban así a la gente. Y entonces esto era, bueno, violencia, ultraviolencia, terrorismo, patapín, patapán, o sea, los medios de comunicación se pusieron las botas con esto, y además el Eliseo dijo, o sea, Macron dijo que, o el Castaner, que es el ministro de Interior, dijo que iba a poner al ejército a la calle, que iba a sacar al ejército a la calle. Claro, todo el mundo se le empezó a poner los pelos de punta, toda la gente así un poco con memoria, simplemente con memoria, que habían vivido en mayo del 68. Eso fue una línea roja que De Gaulle no pasó. O sea, cuando se estaba planteando sacar el ejército a la calle y tirar a bala real, el De Gaulle y el ministro del Interior entonces dijeron, hay que bajar el suflé porque si no, o sea, se va a armar la de Dios. O sea. Pero en este caso han sido más ambiguos, o sea, han sacado al ejército, pero lo han puesto en monumentos, y el ejército ya ha dicho, nosotros no pensamos sacar un arma, o sea, lo tenéis claro, o sea, vamos a estar ahí porque nos lo habéis pedido, pero vamos a estar así, o sea, no vamos a estar así. Y al final se desinfló un poco porque el mismo ejército dijo, nosotros vamos a tirar contra la gente. No lo dijeron así a voz abierta porque hubiera sido un poco mal para el gobierno, ¿no? Pero lo hicieron.
A ver, métodos policiales para las manifestaciones. El método por excelencia que se ha ido usando, aparte de los gases lacrimógenos, los chorros de agua, las granadas estas de desencerclement, que quiere decir desencerclamiento, o sea, cuando se ven así un poco obviados se supone que entonces tiran eso y la gente se va corriendo. Y son granadas, o sea, tienen TNT, tienen explosivos. Aparte de eso, la estrategia es una estrategia así como medio militar de cerrar a los manifestantes pacíficos, o sea, de ponerles en unas, lo que llaman ellos lenas, que son las nansas. O sea, la nansa es una trampa de pesca que el pez puede entrar pero no puede salir. Puede entrar pero luego no puede ir. Y esto es lo mismo. Tú puedes ir a la manifestación y de repente te encuentras cerrado por delante y por detrás. O por una plaza, pues todas las calles adyacentes te cierran y ahí meten gas lacrimógena a saco, allí la gente se empieza a poner nerviosa, si están los casas por allí pues van a pegar a los policías y los policías están hasta los huevos. Hay casernas enteras de policías que se han puesto de baja todos a la vez, porque ya no pueden más, o sea, llevan 25 sábados atizando, yo creo que ya es demasiado atizar, ¿no? Sobre todo para algunos. Yo no creo que todos los policías, o sea, yo no creo, o sea, me parece la policía un cuerpo represivo asqueroso, pero aparte de eso, yo creo que ahí se mete gente que igual necesita la pasta y no es mala gente, o sea, alguna habrá. Yo no creo que todos sean lo peor, ¿no? Sino que hay algunos que no son tan. Cada vez ahora tienen mucha dificultad de reclutar personal en la policía, entonces hay un cuerpo especial que se llama la BAC, que son gente de civil que les hacen un cursillo y además van de paisano, no pueden ir de uniforme porque no son policías, lo que tienen casco y esto y pueden usar escudo, pero no van de civil, con lo cual estos pueden ser los infiltrados en un momento dado, porque se quitan el casco, se quitan el brazalete y ya van como cualquier persona, ¿sabes? O sea, y son muy brutos, o sea, son brutísimos, o sea, son los más brutos, y pueden retener gente. Sí, y lo hacen, yo he visto escenas alucinantes. Bueno, están las NAS estas que las han aplicado a Dojo y que la última vez que han aplicado, la han aplicado muchas veces en muchas ciudades francesas y la última vez es el 1 de mayo, que no sé si habéis oído hablar del 1 de mayo francés, la violencia, tal. Y bueno, en el 1 de mayo le aplicaron al principio de todo de la manifestación, que era en, no sé cómo se llama la calle, no sé qué, Nanterre, bueno, quedaron allí los sindicatos, los ilusión, los partidos políticos que quisieran ir. De hecho hubo manifestaciones del Frexit, hubo una manifestación bastante guapa, pero me parece que iba por otro lado, porque yo he visto como 2 manifestaciones diferentes ese día, y esa era una. Pero bueno, sindicatos, partidos, ahí está todo el mundo convocado, y había mucha gente. Entonces, como no era hora, según los policías, para que pudieran ir, les empezaron a acercar los black blocs empezaron a actuar, ya empezaron a gasear, había una que decía, es que yo llego a la convocatoria y de repente me caen de todos los lados, ¿no? Explicaban estas cosas, porque había mucha gente que se pensaba, yo qué sé, lo que se pensaba, que no pasaba nada, no lo sé, que como era de sindicatos, pues que no pasaría nada. El caso es que, bueno, y luego les dejan ya marchar, cuando están ya llegando a Place d'Italia al final de la manifestación, donde desembocaba, casi llegando hay una comisaría y ahí se ven esas escenas de la comisaría. Habían puesto como unas vallas así para que no se les ocurriera tal y los black blocs que se meten ahí a tirar cócteles molotov y tal, y la policía hace ver que se asusta, ¿no? Porque cuando quieren no se asusta, pero bueno, hace ver que se asusta y tal, y se empieza a liar parda. Estaban los sindicatos delante, que los sindicatos ya no están acostumbrados a estas cosas tan violentas. Iba el jefe del sindicato, un tal Martínez, que se lo llevaron en volandas para que no le pasara nada. Y bueno, entonces la policía empezó con chorros de estos de agua a tirar a la gente para atrás, con gases lacrimógenos que los gasearon, pero yo nunca había visto, o sea, mira que he visto imágenes de manifestación estos días, pero como esa, ¡buah!, muy fuerte. Y luego además, ¿qué pasó? Que por detrás les hicieron la lanza, o sea, por detrás los bloquearon también. No había muchas calles abiertas, había y entonces y las que estaban tapadas también, los empezaron a comprimir así, vengo a gases. Y entonces, ¿qué pasó? En medio de la calle hay un hospital, que se llama el Hospital de la Pitié Saint-Pétier. Y ese hospital tiene un callejón que da a la calle del gas.
y estaba cerrado y ellos estaban ahí, toda la gente estaba ahí, que me muero, que me muero. Y entonces vieron ese callejón y abrieron la puerta y entraron. Y ahí se iban a refugiar ahí en la calle esa, porque no se podía respirar en la calle esa, y vieron un sitio para respirar, ¿no? Y en esto, que por detrás llegan policías, por delante llegan policías y esto es... Y entonces había una escalerita que llevaba una puerta a un servicio del hospital. Y alguna gente sube las escaleras para meterse allí, porque es que están en pánico, o sea, hay mucha gente que está en pánico en ese momento. Y las enfermeras empujándose la puerta, que no, que es de reanimación, que no podéis entrar. Y los otros, sí, por favor, que nos están casteando. Bueno, esto es la escena. Entonces la policía les dice, no, bajen. Y bajan y a algunos cuantos los dejan ir y a otros cuantos les empiezan a pisar, los ponen en el suelo, los arrestan y se los llevan para comisaría. Esta es la escena. El relato. ¿Cuál es el relato de los medios? Y aquí vengo a la tercera parte de la represión, que es, no habla de la represión judicial, pero bueno, hay un montón de casos de detenidos, de multados, como aquí con la ley Mordaza, pero en más. Entonces, la tercera parte es la parte de los medios. ¿Qué dice al día siguiente el ministro del Interior? No, al día siguiente no, el mismo día, por la noche, a las 8 de la noche, dice que han intentado atacar el hospital de la Pitié-Salpêtrière, que los malos de los Gilets han intentado atacar el hospital. Sí. De las noticias españolas. Sí. Y luego hay el 20 minutos que también habla de la... Ah, sí. Y la Monse me envió un artículo de 20 minutos de aquí, el día del 1 de mayo. Y solamente el cabezal del medio decía: más de 8.000 policías están velando por la seguridad en París. Sí. El ala más radical de los chalecos amarillos, llamados Black Blocs, han reventado la manifestación. Esto es el titular de 20 minutos sobre el 1 de mayo francés. Y el artículo en realidad como era, o sea, bueno, en la misma onda. Pero bueno, los medios allí lo mismo, o sea, los medios allí, bueno, todas las cosas, bueno, aparte de eso, aparte de que después de las manifestaciones sacan toda la violencia de los manifestantes y de los Black Blocs y de todo lo que a uno que le da un ataque así, aparte de eso, no sé qué iba a decir. Ah, bueno, los debates de la televisión siempre son, pues, o son antisemitas porque a 5 han insultado a uno que es judío, y entonces todos los chiles son antisemitas, que ahí es un tema. Creo que aquí no es tan un tema, pero allí sí. O son ultraderecha, o son o sea, son homófobos, todos estos insultos que yo estoy diciendo no me los invento, lo han dicho por la televisión. O son, bueno, de todo, o sea, terroristas, también les han llamado terroristas ultraviolentos también. Es lo típico, ¿no? Pero hay un caso muy interesante, que es el caso del boxeador. No sé si habéis oído hablar. Yo pillé a un periodista que había escrito un libro sobre este tío, que se llama, no sé, el periodista, a ver si lo tengo por aquí. Antoine Peillon, se llama. Sí. Antoine Peillon. Ha escrito un libro que se llama El boxeador. ¿Cómo se llama? Corazón de boxeador se llama. La verdad es el caso de Christophe Wenger. Este chico, el boxeador, se llama Christophe Wenger y estaba en la manifestación. Y este vive en un pueblo, trabaja en su ayuntamiento, en un pueblo de Francia, no sé si está cerca o lejos, pero bueno, estaba ahí en la manifestación. Y entonces estaban pasando por un puente y la policía flaca les viene, les quiere impedir el paso y empieza a pegar a la peña, y hay una señora que se cae al suelo o que la tiran al suelo, no sé. El caso es que la empiezan a pegar en el suelo a la pobre vieja, y se le cruzan los cables, coge al policía, era un tío grande, o sea, campeón de boxeo de Francia, no sé qué, lo coge la tía así, al policía lo tira para allá, entonces pasa la valla del otro lado que venían los policías y empieza a boxear con ellos. Y se ven las imágenes que empieza y los policías
Y los policías para atrás, para atrás, para atrás, y él, venga, o sea, se le cruzan al pobrecillo los cables, y él lo explica, o sea, a mí se me cruzaron los cables, o sea, no sabía lo que, o sea, quería que se fueran, los quería sacar de aquí, y ya está. Bueno, pues este tío Pablo lo detienen, es lo peor, según la policía, tenía puños americanos, había herido a los policías que los había dejado para el arrastre, luego un tío, el periodista recupera los partes médicos, y bueno, uno que tiene un hematoma aquí, y el otro tiene un morado no sé dónde, o sea, no tienen nada más, eso. Porque es que, ¿cómo les van a hacer daño si van con super cascos, super escudo? O sea, algo les haría, porque el tío, de verdad, tío, pero nada, o sea, nada comparado con lo que le había hecho la vieja. La vieja, en la declaración que hace a la policía también, ¿por qué te ríes? No. La vieja, la declaración que hace a la policía también es que este chico le ha salvado la vida, que el resto de le ha salvado la vida, porque me pegaron en la boca, o sea, explica por dónde le estaban pegando, y que ella es una viejita que está jodidísima y que la hubieran matado. Eso es lo que quería. Y que posiblemente le salve a su declaración, que está hecha esta declaración, le salve al boxeador. Y entonces él escribe el boxeador, el Antoine Peillon, como un héroe de nuestro tiempo, ¿no? Porque es un tío que en su pueblo todo el mundo le conoce porque es una bellísima persona, porque ayuda a todo el mundo, porque no le hace mal a nadie, porque es súper pacifista. Y la respuesta de Macron a esta película es decir, si sabe hablar, no son las palabras que usaría un gitano, porque es gitano. Esto es lo que dice Macron en comentario de lo que... Porque él sale al principio en la tele diciendo su visión de lo que había pasado. Y le dice, si sabe hablar no es lo que las palabras que usaría un gitano. O sea, el desprecio de este tío por la clase popular, por la clase obrera, es mayúsculo, es muy alucinante, y todos lo comentan, toda la gente, todos los chalecos amarillos dicen, es que este tío se desprecia. O sea, que no hay trabajo, si yo cruzo la calle y encuentro trabajo, o sois unos vagos, o sois una fulenés, una masa rencorosa, ¿no? O sea, todo el rato está... una mujer que también la tiraron al suelo, le rompieron el cráneo y se tuvo que ir al hospital. Al día siguiente sale Macron y dice, es que, claro, esta señora tenía que haber sido más inteligente y no haber ido a la manifestación, porque si iba a la manifestación no sabe lo que se esperaba. Eso también alucinar. O sea, no sabes lo que Però es. el Macron és una mica diferent al Macron, nosaltres. No. Yo ahora estoy analizando al Macron, pero creo que los políticos, la mayoría de estos políticos, Los ciudadanos y todas si vas a la iglesia seguramente piensa lo mismo, seguro. No, Lo que pasa es que- Hombre, yo creo que la iglesia no... Pero yo lo que veo es que... No exagero. No exagero, lo que veo es que este chico sí que ha subido un escalón. Se cree tan guay, que yo soy la élite por derecho, que piensa que... Una cosa que me gustaría saber es cuál es la forma, la manera, el método en que los chalecos amarillos toman decisiones. Vale, Es decir, sí, es por verdad. ejemplo, No lo he explicado. frente a la propuesta de Macron de estatal, ellos la rechazan por esta función, por esto. ¿Cuál es la fórmula de llegar a una conclusión? A un consenso. No, A un bueno, a ver. consenso, a un consenso. Ha habido varios intentos de organización que han tenido más o menos éxito. O sea, y pasa como nos decían nosotros en el 15M, es que nos organizáis. Y sí que se organizaban cosas. Lo que pasa es que eso necesita un tiempo. Y llevan 6 meses, en verdad. Son un movimiento muy chiquilín, o sea, chiquilín en el sentido recién nacido, o sea, se está organizando. Es verdad que hay intentos de asamblearios, de asambleas. Localmente se organizan muy bien, porque, por ejemplo, hay un tipo que nos enseñó que se llama Juan José, que es del partido de izquierdas, que es de la Francia Insumisa, que es un chaval que a mí me cae muy bien, porque primero es cineasta. Él está allí en el diputado, pero se dedica a hacer cine. Y ha hecho una película muy guapa sobre los chalecos amarillos. O sea, él lo que dice que quiere dar la palabra, ¿vale? Que él le quiere dar la palabra a los chalecos amarillos, él no interviene en la película, solo habla gente, hace la película esa y solo habla gente y evita hacerlo en París. Se
se va por todos los pueblos y salen ahí gente hablando de su vida, de sus problemas, se llama François Ruffin. Y ha estrenado esta película en toda Francia y ha tenido mucho éxito. Y bueno, pues allí se organizan actos en cada pueblo, la gente de Chalecos Amarillos de allí, pues dicen, vamos a pasar la película de Ruffin, se llama Je veux du soleil, quiero un sol, y la pasan al aire libre, la pasan en un cine o la pasan en un centro social y se va escampando. Yo creo que esa película es útil y interesante e importante porque aparte de que te toca, ¿sabes? Porque tú escuchas a gente que a lo mejor es tu vecina hablando de casos súper heavy, súper desgracias, o sea, y al mismo tiempo gente que dice, yo, desde que he visto esto, yo voy, se va de una ventanica ahí que se abre y yo voy, porque es lo único que me queda hacer, o eso, o qué, ¿sabes? Entonces, bueno, esta película está muy bien porque lo que me dijo el padre de la Clarita, el Fabián, que él veía un problema en los Chalecos Amarillos, que era la clase trabajadora más llana, más pobre, más vulnerable, más silenciosa, que estaba luchando por todo el mundo, en realidad, o sea, y que tenían que poder hacer que la clase que se cree clase media o que está un poquito más arriba se pase de su lado. Es verdad que al principio del movimiento había un 80% de gente que sostenía el movimiento. Ha ido bajando por la campaña bestial de los medios, que ha sido, o sea, tienen todo el dinero, todo el poder, todos los medios para desacreditar a alguien. O sea, lo pueden hacer y es como muy machacón, ¿sabes? Y la gente se va calando. O sea, yo también hablé con su prima que vive en Tampa, que es una señora muy mayor, y cuando le dije, yo ahora estoy mirando cosas de Chalecos Amarillos. No, esto da mucho miedo porque ha habido muertos, porque no sé qué. O sea, me empezó a explicar unas cosas, estaba muerta de miedo esa mujer. Era como mayor, 80 años. Pero ella oía cosas que salían por la tele y lo que le producía es terror. O sea, y como esta persona, a lo mejor no tanto, pero mucha gente tendrá miedo. Y luego, claro, cuando ves los tuertos, los heridos, no sé qué, peligroso, es todo dime. Seguint en la línia del que et preguntava el Cati, sí. Clar, si no pot passar el mateix que el que ha passat aquí, és a dir, que som un partit, s'apoderi una mica d'aquesta força i faci l'emblema. Qui pot dir això? No, però el que tu deies, no?, de que la classe mitjana d'alguna manera s'empoderés amb ells o els ajudés a empoderar-se, doncs també pot ser que això es converteixi en un partit tipus Podemos. Bueno, de hecho, movimiento autónomo. Sí, de fet. De hecho, también hi ha hagut una convenció de Chalecos Amarillos que es va fer como así en San Nacer y en otros sitios también. i allà una mica la crítica de la gent de base era que, bueno, que la paraula la van agafar els que saben, els que tenen estudis, els que no sé què, però els que estan allà lluitant pels seus tal i que no tenen capacitat oratòria, no sé què, quedaven menys volat. I aquí llavors va posar per fulano, que havia sigut el partit trotskista, que havia sigut de no sé què. No, lo que pasa es que... I aquí hi ha una susceptibilitat, hi ha una por de donar una altra vegada la paraula al líder i d'aquí comença el podemita, no? Y eso sería... Esa pregunta que et feia, clar. Eso es uno de los peligros. O también ha habido intentos de recuperación por la derecha. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo he visto las charlas de Comercí. ¿Qué pasa? Que son delegados, son portavoces. Y los portavoces normalmente las asambleas elegirán el portavoz que hable mejor. No van a elegir uno que se cargue las calzas porque hable en público, porque entonces no les va a servir. Entonces, suelen elegir a los portavoces que hablan mejor. El François Boulot es un abogado. Y es un tío que dice, yo no tengo ningún problema, yo cuando estoy ganando dinero con mi profesión, no necesito ser Gilles John, lo que pasa es que yo quiero estar aquí, yo no quiero estar con, ¿sabes? Pero también hay partidos políticos que, bueno, Ruffin, por ejemplo, es de la Francia Insumisa, es un partido político que seguramente muchos chalecos amarillos votarán. Y luego también ha habido intentos de hacer listas de chalecos amarillos para las europeas. Y algunas han salido fatal, incluso muy mal, porque hay una chavala que se llama, Natalia Babasseur, que intentó hacer una lista al principio y en una manifestación se ve una escena que la están echando a la manifestación. Tú eres una traidora
traidora, no sé qué, mal. O sea, yo estaba avergonzada, en este momento es el único momento que estaba avergonzada del chaleco amarillo. Porque tú puedes no estar de acuerdo con que hagan listas de chalecos amarillos, pero no insultes a la peña. Y no sé si estaba preparado o no, pero el caso es que lo sacaron de la manifestación. Bueno, hay otro ejemplo de cómo los medios trabajan, ¿no? Los medios de comunicación de masas. Hay un programa en Francia que se llama Le Tableau, la pizarra, que es un programa para niños. Pues se presenta nuestro ministro del Interior, Castaneda, en el programa para los niños, con una pizarra detrás, con un señorito así, con una silueta así, y les empieza a explicar a los niños cómo hace la policía en una manifestación, que se puede tirar aquí, que se puede tirar allí. Esto se ve las caras de los nenes ahí, sentados como si estuvieran en la clase de mates o de yo qué sé, y el tío diciendo que los chalecos amarillos era como un monstruo que había salido de una caja. Esto se lo decía a los niños, os lo juro por Arturo. Con la raja de Arturo. Con la raja de Es que es muy fuerte. Yo cuando lo vi, de verdad que me quedé flipando, Antonio. Me quedé flipando. Dime. La cosa interesante del proceso de decisión y lo que estás diciendo respecto a las clases sociales. Sería, me gustaría saber también la edad. Bueno, porque la gente de una cierta edad en Francia no tienen la sangre, no tienen la cultura, no tienen. Esto es una cosa como italiano, es fácil percibir la diferencia respecto a España, donde el 68 y el 69 ha sido diferente. Sí, descarado, yo también veo una diferencia. Lo que se iba a decir cuando se explicaba lo del Tratado de Maastricht y el Tratado de Maastricht, que se reunían, hacían. Ahora hay talleres constituyentes, lo he dicho. Sí, vale. Eso es otra forma de organizarse también. O sea, organizarse a lo local. Lo que pasa es que la coordinación es lo que más está costando. Es normal que esté costando, ¿eh? Sí que es verdad que, sobre todo yo lo veo en la autopercepción de los franceses. O sea, ellos están haciendo la revolución. Ellos lo tienen claro. Claro, porque el de 30 años es el hijo. Claro, la república es liberté, égalité, fraternité, y esto lo llevan aquí, es lo que dice ellos, esto lo llevan aquí. Ellos son liberté, égalité, o sea, son los portavoces de eso, son los portadores de eso, son el pueblo. Nosotros aquí nos dicen, no, esto no es así. No, ellos nos engañan. Ellos no chantan como nosotros, chantamos más. Y ellos, muchos, yo he visto muchas escenas de manifestaciones y hay una que me impresionó mucho, que era una muchedumbre bastante potente, o sea, muy grande, y se oía este grito unánime y muy revolución, un grito de igual que subía y que te ponía los pelos de punta, porque hostia, están diciendo revolución, se lo están creyendo que es la revolución. Y claro, yo creo que la autopercepción de un movimiento, de una persona, es muy importante. Si tú te lo crees, que vas a hacer la revolución, igual vas y la haces. No es la primera. ¿Quién puede, claro? ¿Quién puede decir que no? Pero el 15 me lo creía él también. Ya, pero no, yo lo veo muy claro que esta gente va a saco, que se va a terminar el plato como dicen, ¿no? O sea, lo veo bastante claro. Bueno, os la resumo un poco. Es una cita de un periodista francés también, que dice que los franceses son el primer pueblo occidental que ha puesto el cuerpo para, que no es verdad, porque yo pienso que los griegos también lo hicieron y los españoles también lo hicieron, o sea, le pusimos el cuerpito, y si no, que nos lo digan a nosotras que estuvimos en Madrid el día de rodear el Congreso, que se dio parda también aquí, que hubo gente que la pasó mal. Pero bueno, esto lo están poniendo todas las semanas. Y son el primer pueblo occidental, el primer país occidental que está poniendo el cuerpo para reivindicar algo. Y esto dice, hasta ahora solo lo habíamos visto en los levantamientos de los Grandes Lagos o en otros levantamientos orientales, no sé cuál es el otro que dice, en el Congo, en los Grandes Lagos, o sea,
que es como que sube, ¿no? Como que la rabia sube, ¿no? Y está diciendo que esto es injusto, que somos los invisibles, que aquí está pasando algo profundo, no está pasando cualquier cosa, ¿no? Yo entonces lo enlazaría con que también se pueden escuchar otras voces, como las voces por el clima, como el feminismo, y esas luchas yo creo que tendrían que ir juntas, si no van tendrían que ir, porque yo creo que son tres patas fundamentales de una verdadera revolución. Es decir, la revolución de las mujeres, pero en su sentido más radical, en el sentido de vamos a echar abajo el patriarcado, lo que significa el patriarcado, que es una cosmovisión de guerra, de violencia, de jerarquía, de poder, de egoísmo, de no mirar a los otros, o sea, lo que desemboca en el liberalismo para mí. El patriarcado desemboca ahí. Y la ecología, que se nos va a la mierda el planeta, que estamos en un límite peligrosísimo, o sea, que nos quedan 12 años, según dicen, que son 12 años, o sea, que son 12 años para que esto no tenga solución, para que estemos en riesgo de extinguirnos como especie, ya, o sea, es que, ¿qué más se puede decir de un peligro, ¿no? de una sociedad que colapsa? Y luego la justicia social, que es un síntoma de todo esto, o sea, que para mí es un síntoma, o sea, yo estoy convencida de que las élites saben que la fiesta se acaba, que la energía se acaba, que el petróleo se acaba, que la fiesta se les acaba y que tienen que pillar de lo que puedan y que nos tienen que dejar esta cara porque es lo único porque no les importamos, porque se importan ellos. Y ellos saben que el clima, o sea, ellos lo saben que el cambio climático es un peligro y que no solo el cambio climático, que hay un agotamiento de recursos, que hay extinción de especies, todo eso que dicen los científicos, yo estoy convencida que las élites lo saben. Es tanto más así que lo saben, que se sabe que muchos se han buscado los lugares donde refugiarse. O sea, se les llama los survivalistas. Bueno, que ya ha habido los survivalistas en el este, pero estos son los ricos. Los ricos que compran tierra en Canadá o en Nueva Zelanda o en sitios donde piensan que el clima va a ser menos malo. Compran tierras ahí, compran tierras donde saben que que creen que no va a haber escasez de agua, porque el agua va a ser un tema para el futuro. Y se quieren salvar y tienen dinero para hacerlo. O se compran tierras, kilómetros y kilómetros de la pampa argentina, o los chinos que se compran tierras, ¿sabes? O sea, porque en el futuro la tierra va a volver a ser lo más, bueno, ya lo es, aunque no nos demos cuenta. Los recursos es lo más importante. Si no tenemos planeta, no tenemos futuro. Entonces la tierra va a ser muy importante en el futuro. Y no por el petróleo, va a ser por el agua y por la tierra misma, porque es la que nos da de comer. Entonces, yo creo que ellos lo saben. O sea, que los ricos no es que estén solos, no es que el Trump del informe del IPCC o un informe americano que le dice que esto es a la mierda, y dice así, dice no me lo creo. Bueno, pues eso ya no lo pueden hacer y ya no lo hacen, de hecho ya no lo hacen. Entonces, yo creo que esas luchas son las únicas posibles y para mí la que Son los tres pilares. sí, y para mí las que dan sentido, porque una de las cosas que dicen los dirigentes es que esta lucha les da sentido, o sea, que estaban en su casa amargados, que estaban en su casa desesperanzados y que esto, por lo menos están con los colegas haciendo algo, ¿sabéis lo que os digo? O sea, que da sentido a la vida, no es ay, sé tú feliz y que caiga, ¿sabes? Y que salga el sol por antequera. Vamos a intentar hacerlo juntos, ¿no? Eso es lo que da sentido. Y vamos a juntar las luchas, ¿no? Pues lo dejo ahí. Muy bien, vale.